Buenos días a todos y bienvenidos. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado excepcional para nuestra charla Comer también se aprende, un espacio donde abordaremos la importancia de la alimentación desde la infancia y su impacto en la salud y el desarrollo de nuestros niños. Asimismo, conversaremos sobre el papel clave que desempeña el comedor de la escuela en la construcción de hábitos saludables. Nuestro ponente, el doctor José Manuel Moreno Villares, es un referente en el campo de la nutrición pediátrica. Es médico especialista en pediatría con una trayectoria de varias décadas dedicadas a la salud infantil y la nutrición. Ha trabajado en reconocidos hospitales y actualmente dirige el Departamento de Pediatría de la Clínica de la Universidad de Navarra. A lo largo de su carrera ha realizado numerosas publicaciones científicas y ha participado en la redacción y edición de libros sobre nutrición y salud infantil. Su profundo conocimiento y experiencia lo han llevado a escribir el libro A comer también se aprende, donde responde a muchas de las dudas e inquietudes que los padres tienen sobre la alimentación de sus hijos en las distintas etapas de la infancia. Esta sesión tendrá una duración de 30 minutos y a lo largo de la misma los invitamos a escribir todas sus consultas y preguntas y al finalizar el doctor Moreno Villares responderá algunas de las cuestiones planteadas. En ADEC sabemos que una alimentación balanceada no solo es clave para el crecimiento físico de los niños, sino que también influye en su desempeño escolar, en su capacidad de atención y en su bienestar emocional. Por eso hemos querido ofrecer hoy esta charla a nuestros padres y sin más preámbulo, los dejo con el doctor José Manuel Moreno Villares. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por querer compartir hoy su experiencia y su conocimiento con todos nosotros. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación y también por su amable presentación. También para mí es siempre un honor y un placer colaborar con los colegios que se preocupan no solamente por la formación académica de sus alumnos, sino la formación integral, la formación en valores. Y de alguna manera la alimentación también es una formación en valores. Así que yo encantado de compartir este pequeño rato y estar abierto a las preguntas que luego los invitados al webinar me quieran hacer. ¿Por qué un libro que se llame A comer también se aprende? Cuando parecería que no hay que aprender a comer, que es algo que viene dado porque la especie humana, como todos los animales, necesitan comer para vivir. Bueno, pues quizá porque en estos años de experiencia he ido viendo, primero, que hay muchísima información o desinformación sobre la alimentación infantil y genera muchas preocupaciones a los padres que sin duda lo que quieren es dar lo mejor para sus hijos. Y en una época donde uno puede consultar en Internet, donde puede tener amigos, donde hoy ya distintos profesionales o gente que no es tan profesional dando consejos sobre la alimentación, parecía importante hacer una pequeña reflexión para esta etapa de la vida que es la infancia. Y entendiendo también que hay en alimentación hay mucho que tiene que ver con cultura. No es lo mismo el país en el que se viva, no es lo mismo incluso la religión que uno profese, para entender que hay hábitos alimentarios que coinciden con o que influyen en esa forma de alimentarse. O cómo se establecen los hábitos alimentarios en la infancia. Digamos que hay varios periodos. A mí me gustaría señalar tres y hablar brevemente de ellos. Uno es el periodo justo que llamamos los 1000 primeros días, que va desde el momento de la concepción hasta el final del segundo año, que es un periodo crítico del desarrollo. ¿Por qué? Porque es el periodo en el que se crece más deprisa en toda la vida del niño. Hay que acordarse de que un niño al nacer o una niña que pesen alrededor de 3 kilos, cuando acabe el primer año pesarán el triple y medirán 25 centímetros más. Todo lo que pasa en ese entorno del primer año de vida y también en el periodo previo, que es el periodo del embarazo, va a tener unas repercusiones importantes sobre la salud de los niños y luego jóvenes y adultos a lo largo de la vida. Por eso, y también cuando hablo en colegios donde hay padres jóvenes que es posible que tengan otros hijos o van a tener otros hijos, es importante cada vez más cuidar mucho la alimentación de la mujer en el entorno de la concepción y en el tiempo del embarazo. Una alimentación buena de la mujer embarazada significa invertir en salud para sus hijos años después. Decimos, por ejemplo, que consumir pescado en el embarazo previene o disminuye el riesgo de padecer
enfermedades alérgicas más adelante. O sea que mamás o futuras mamás, cuidar mucho la actividad física, cuidar mucho la alimentación, porque eso tiene o puede tener una repercusión positiva en la salud de los niños más adelante. Después de ese periodo del embarazo viene el primer año, voy a hablar poquito porque en el colegio estamos hablando sobre todo de edad escolar, pues ese primer año donde el modelo es la lactancia materna, de la leche materna o de la lactancia materna, nunca dejamos de aprender. Es el alimento ideal, personalizado, ahora que se habla tanto de nutrición personalizada, no hay nutrición más personalizada que la que da una mamá para su niño o para su niña en esos periodos donde la alimentación exclusiva es la leche materna. Además, y por curiosidad, de los propios sabores de la alimentación de la madre se transmiten al niño, que luego va a tener más capacidad de aceptar esos alimentos que ya la madre consumía durante el periodo de lactancia. O sea, nutrimos y aprendemos a alimentarnos para luego, ¿no? Después de esos primeros meses de lactancia materna, que vuelvo a decir, todo lo que hagamos por promocionar la lactancia es corto, pues está el periodo de introducción de los alimentos en la dieta complementando a la leche materna. Esto que aquí llamamos alimentación complementaria, en algunos sitios se habla de destete o de ablactación incluso, es un periodo importante de exposición, de ir ofreciendo nuevos alimentos, de cómo un bebé que solamente tomaba leche durante los primeros meses va a ir poco a poco introduciendo no solamente nuevos sabores, sino también nuevas texturas. Inicialmente pasamos de un alimento líquido a un alimento menos líquido, a un alimento sólido. Y el segundo año es un año de incorporación del niño y de la niña a la comida familiar. Poco a poco vamos haciendo un desplazamiento de una alimentación solamente pensada en ellos, una alimentación en la que toda la familia participe. Yo a veces digo, al menos aquí en España, que cuando digo incorporar a la mesa familiar me tapo los oídos, porque a veces prefiero que sigan haciendo la alimentación que estaban haciendo de bebés, que se cuida, que los papás eligen, que las mamás, que a veces los mayores comemos peor. Entonces, también digo, muchas veces tener hijos pequeños en casa es una educación para toda la familia, porque cuidando la alimentación de los niños, cuidamos a los padres, hermanos mayores, o sea, que es una buena ocasión para, como diciendo, oye, incorpora la mesa familiar, pero mejorad todos la mesa familiar. Haced que la comida tenga pues un poco de lo que uno le gustaría, que es la tradición, la cultura, la gastronomía, los sabores, pero también la salud. Hoy queremos comer salud, cuando comemos queremos invertir en salud. Ya no solamente queremos nutrirnos, crecer, ganar peso, queremos que lo que comamos sea salud. Decía Grande Cobian, que era un experto de la nutrición en España, que eso que hoy hemos cambiado esa dinámica de comer para alimentarnos, para comer salud, ¿no? Bueno, pues esa incorporación a la mesa familiar, desde el segundo año, entre el primero y el segundo año, es clave, porque también ahí empieza uno a ver que los niños tienen su propia autonomía, que tienen sus berrinches, no sé cómo, rabietas, decimos aquí a veces, sus manías, dejan de querer cosas que antes comían bien sin problema, quieren hacerlo ellos a su manera. Si tú te empeñas en darlo, va a decirte que no, y a lo mejor no quieren comer de su plato y quieren comer del tuyo, que es exactamente lo mismo que está en el suyo. Y no es hasta donde quieren los padres. Yo digo aquí, muchas veces pregunto, les comento a los padres, mira, la pregunta que más recibo respecto a alimentación de los niños pequeños en España es, mi niño no me come. Y digo, se rayo el me, porque no es que no coma, que no come lo que a mí me gustaría que comiera. Y entonces, digo, esto es un negocio de dos, del que da y el que recibe. De los padres depende el qué hay que comer y el cuándo, y de los niños depende cuánta cantidad y a qué ritmo. Porque a veces lo que queremos es, oye, tengo mucha prisa, venga, hay que comer deprisa, ¿no? Y los niños tienen sus tiempos. Muchas veces entender que cuando un niño, una niña, dicen que ya no les entra más, pues es que están llenos y a lo mejor no hace falta forzar por encima de esto, ¿no? Hay que entender, hay niños que son un poco, aquí decimos tirillas, que son menuditos, pues les cabe poquito, y hay niños que son más corpulentos, pues les cabe más. No podemos pretender que todos los niños tomen lo mismo. Y si no somos capaces de entender esas claves de los niños, cuando luego sean adolescentes, cuando sean ellos capaces de manejar su propia comida, si no han tenido el freno que significa ya estoy lleno, me tengo que parar, no se pararán y tendremos los problemas que hoy día encontramos de obesidad, que imagino que también allí en vuestro país ocurre como en el nuestro, pues hemos tenido una
importante epidemia de obesidad infantil y juvenil. Muchas veces por no entender o por ir forzando un poquito más allá de lo que los niños necesitan. Pero entender, mensaje para los papás, entended muy bien las claves de los niños, entended muy bien que hay cosas que dependen de vosotros y hay cosas que dependen de los niños. Vuelvo a decir, lo que hay en el plato y a qué hora se come y dónde se come, mandan los padres. La cantidad y el ritmo mandan los hijos. ¿Que nos gustaría que fuera más rápido? Bueno, pues a buscar un poquito más de tiempo. Vivimos en una sociedad de la prisa y a veces queremos que los niños pues vayan muy deprisa. No sé si se usa el mismo término en vuestro país que aquí, que es los niños hacen bola, porque cuando meten mucha comida dentro de la boca y no son capaces de tragarla, hacen una bola en un lado y parece un partido de tenis, de un lado a otro, bola para un lado, bola para otro, y a veces tienes que decirle pues que saca la bola afuera, vamos a empezar otro partido, es decir, que coman, que se metan el siguiente trocito cuando hayan comido el anterior, no cuando nosotros queramos, ¿no? Entonces, bueno, pues están muy atentos a las claves de los niños en esta etapa, donde además pasan por manías, no pelearse. Comida no es una batalla entre los padres y los hijos, no, esto es porque no puede ser que el niño se salga con la suya, evidentemente no se sale con la suya, pero entenderle en esta etapa. Otra cosa es el niño de 3 a 5 años y otra cosa es el adolescente, que mencionaremos un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, muy atentos a las claves de los niños. A veces tienes que reírte. Hay papás que dicen, un niño se está yendo a dormir y ves que se está quedando dormido y los padres intentando meterle la comida en la boca. ¿No tienes a quedar dormido sin cenar? Pero si se está durmiendo y se le va cayendo la comida por la comisura de la boca, y decir, bueno, si yo estuviera muy cansado y quisiera dormir, lo que menos me apetecería es que me despertaran para darme de comer, ¿no? Y pues también a los niños les pasa lo mismo. Luego, usar muchos trucos. Un niño mal comedor, no le llenen el plato. Yo les digo a los papás, mira, un niño que coma muy mal, en vez de pensar, bueno, le voy a poner un platito pequeño y se lo lleno, que eso es, como tú nunca te acabas un plato, por definición. Póngale un plato grande y la misma cantidad en una esquinita y diga, va, esto es nada, mira qué poquito te he puesto. Que es mucho mejor que decir, voy a poner un platito y lo lleno. No, plato grande y una esquinita, porque desde el punto de vista anímico, el que es más mal comedor siempre parece que si le pones una meta que pueda conseguir, pues es más fácil hacerla. Combinar mucho los colores. Yo digo, un plato que tiene muchos colores es mucho más atractivo que un triturado de color gris o color verde gris y que todos los días sea lo mismo. Es decir, pues si un niño ve amarillo y de verde y de rojo, que es el pimiento, el tomate, el brócoli, bueno, pues eso, si lo sabes combinar, pues tiene también mucho atractivo visual. Y los niños, y lo sabemos bien, desgraciadamente, por mucho que les llama la atención las pantallas, les atraen mucho los colores, les atraen mucho las formas, les atrae mucho la variedad. ¿De acuerdo? O sea que pensar siempre cómo hacérselo fácil. Comentaba que en esa etapa de los 3 a 5 años ya el papel de la familia empieza a bajar un poquitito y empieza a incorporarse el papel del grupo. El niño ya come también por imitación de sus pares. Es la etapa donde empezamos también a ver la importancia, por ejemplo, de comer en grupo, del comedor escolar. Es el lugar, yo les digo a los papás, donde hay niños, el niño que come poco a veces come mejor cuando tiene otros compañeros, porque ya lo que quiere ser es parte de su grupo, ser como los demás, ¿no? Y también, al contrario, el niño que es muy comilón, que come mucho, pues tiene que moderarse en comparación con sus compañeros. Es decir, que es un buen momento ese del comedor escolar para aprender a compartir. Es verdad que debía haber empezado, y normalmente lo ha hecho en la familia, pero en el momento del comedor escolar pues puede pues, reforzar esos hábitos. Hemos visto, por ejemplo, que los niños que tienen exceso de peso de adolescentes o sobrepeso, obesidad, ya lo heredan a los 5 años o los 6 años. 3 a 5 años, 4 a 5 años, 2 a 6 años, etapa súper importante para consolidar muy bien los hábitos alimentarios. Y luego ya viene una etapa más larga, que es más lenta. Yo les digo a los padres que la etapa escolar es un poco una travesía en el desierto. No crecen mucho, el crecimiento es más lento que las etapas anteriores. Bueno, ya tienen sus perfiles, ya están los gustos y las aversiones muy establecidas. El niño de 5 años ya sabe qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan. Y por encima de esa edad es muy difícil cambiar. Si hay que modificar algo, hay que hacerlo antes. Yo en la etapa anterior, quizá no lo he dicho y sí que valga la pena,
La alimentación se basa, como todo el aprendizaje, en repetición de experiencias. No se aprende con la primera vez que comes, se aprende porque te expones muchas veces al mismo alimento. Y la experiencia que uno tiene a veces con algún alimento, el brócoli, por ejemplo, la primera vez, los niños ponen cara de, o alguna otra legumbre, ¿no? Pues que no les gusta, comillas. Pero si tú la ofreces varios días, durante varias semanas, lo consigues. Lo consigues. ¿Y cuántas veces pruebo? Yo digo, pues por lo menos 15 veces, si no hasta 70 veces 7, como el Evangelio, ¿no? Es decir, que la exposición repetida hace que aquello que parece que no te gustes, lo toleres, ¿no? Decía, viene esa etapa larga de la etapa escolar, donde hay mucha variedad en lo que un niño come en función de su actividad física. Los niños o las niñas muy activos van a necesitar más alimentos que los niños que son más tranquilotes, ¿no? Bueno, que el adolescente necesita pocas palabras y muchos hechos. Yo les digo a las familias de la consulta, ¿cuántas veces os sentáis todos en la mesa a comer? Y si se sientan 4 o 5 veces a la semana, tienen mucho ganado. Es un momento que les va a ser muy útil para escucharles, para conocerles y al menos que 4 o 5 comidas al mes coman de una forma saludable. Yo como introducción no quería hacer mucho más porque si no me voy a comer todo el tiempo de la gente y prefiero, Katia, que me transmitáis preguntas o si no, pues yo os puedo contar algunas anécdotas de cosas que nos pasan cuando damos de comer, cuando hablamos de comida en los niños. Mientras más preguntando, muchas veces para aquellos papás que están muy desesperados a veces con el niño que come mal, pues es decirle, vale, voy a poner el teléfono acomodado, como dice Katia. Perfecto, perfecto. Muchas veces esos niños que consultaron de pequeños porque eran malos comedores, cuando los he visto a las familias 14 o 15 años después, vienen a consultar porque tenían exceso de peso y era porque, como decíamos, no éramos capaces de interpretar bien que un niño come, habiendo comida suficiente en casa, lo que necesita. Hay que entender que aunque sean hermanos, que aunque no son iguales, cada niño es distinto y sus necesidades son diferentes. Y por tanto, como 3 mensajes, si queréis, clave, por lo menos para mí. El primero es darle mucha importancia a las etapas iniciales, o sea, esas etapas de los primeros años son clave para lo que va a ser toda su alimentación a lo largo de la vida. Como esa etapa de los 3 a 5 años es muy importante para consolidar los hábitos alimentarios. Ahí forma parte el grupo, la familia es el grupo principal, el colegio, el comedor escolar es un grupo también donde se aprende a compartir, a esperar, no solamente se aprende lo social, a los hábitos sociales de usar los cubiertos o no masticar con la boca abierta, sino también a saber los ritmos de las comidas. No se empieza el segundo plato hasta que se termina el primero. Siempre debe haber postre. El postre debe ser fundamentalmente, idealmente, fruta. Ya sabemos que a veces a nuestros niños les gustaría que siempre hubiera pollo o que hubiera siempre pasta o pizza, ¿no? Pero eso no es una alimentación saludable. Ha de haber presencia de todos los alimentos sanos. Y como decía, repitiendo, la exposición repetida es la manera de conseguir los hábitos. Como se repite la tabla de multiplicar, como se aprende uno la lección, repitiéndola muchas veces. Es decir, pues en la alimentación también se aprende por repetición. Y por último, cuando los niños son más mayores, de edad escolar y sobre todo adolescente, no hablarles tanto de la comida, sino sentarles en la mesa y que en la mesa sea una dieta variada, con los criterios de lo que se llama alimentación saludable. Mucha fruta, verdura, luego cereal fundamentalmente integral y luego pues carne pocos días, preferiblemente no procesada, pescado varias veces a la semana y algún lácteo como postre, pero fundamentalmente fruta. Y abierto, Katia, lo que queráis preguntar, comentar, sugerir. Muchísimas gracias, doctor. La verdad, muy interesante y suena sencillo, ¿verdad? Cuando uno lo escucha, como repetir, 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 y con eso lo logramos, pero bueno, es importante que uno como papá comprenda, ¿verdad? Que a comer se aprende, ¿verdad? No A es de... comer es cierto, además, aprovechando lo que me dices, que antes había una tradición en casa, pues estaba la abuela, estaba la mamá y estaba el hijo, y esa transmisión del conocimiento sobre la alimentación pues era muy fácil porque te ponías en una corriente. Ahora a veces las familias tienen una vida mucho más complicada, no están los padres porque están trabajando, ya la abuela no vive cerca, se pierde un poco esa tradición que antes se tenía. Yo creo que, si yo entiendo muy bien cuando decís,
lleva mucho tiempo preparar la comida y de repente en un momento se acaba el esfuerzo de todo un día, ¿no? Pero es así, también la satisfacción de ver cómo aquello que se hizo con esfuerzo, pues se aprecia tanto, ¿no? Claro que sí. Sí, bueno, entonces aquí tengo algunas preguntas de los papás. Muy bien. Bueno, alguien pregunta, ¿qué debo hacer si mi hijo solo quiere comer ciertos alimentos? Cereal, galletas, papitas, no recibe otro tipo de alimentos. Esto me pasa todos los días. Bueno, yo creo que tienen que tener muy claro que ahí el que ha ganado la partida es el niño y tenemos que volver a reconducirle a lo que pensamos que debe ser una dieta variada. No digo que de un día a otro consigan que coman de todo, pero yo creo que tiene que ser, pues, poco a poco ir poniendo esos otros alimentos que no quiere y si no se quiere, por ejemplo, si hay lentejas o garbanzos o frijoles y no quiere, pues no le puedo dar una comida alternativa. Ah, si no quiso los frijoles, que se tome las galletas. No, la comida de hoy son los frijoles. Si no se los toma, ya hasta la cena o hasta la merienda no hay otra comida. No enfadarse, no es una pelea de dos. No, pasar, decir, pues nada, ya no quieres comer más, no pasa nada, el postre, nada, y luego a la merienda. Y uno ya sabe que hay comidas que le cuesta menos y le cuesta más, y no estar todos los días empeñándose en luchar con la que no se toma. Pero sí que tener claro que si no lo consiguen en estas edades, no lo van a conseguir más adelante. Entonces, a esos papás, que no desesperen, que sean fuertes, que si está el papá y la mamá se estén de acuerdo los dos, no vale que uno diga, pues no, a los frijoles, y llega el otro y diga, no, le voy a dar unas galletas, porque como no ha comido nada, no se puede ir a la cama sin comer. Constancia, coherencia, fortaleza. Muy bien. Nos pregunta una mamá, nosotros hemos caído en la tentación de obligarlos a comer, como antes nos hacían los papás. ¿Qué opina de esto? En nuestro caso, nuestro hijo es muy picky, pone ella así como muy selectivo, ¿verdad? Si fuera por él, solo comería brócoli y arroz. ¿Qué tanto Bueno, insistir? o sea, yo creo que al menos ha sido brócoli y arroz, que no son malos alimentos. Bueno, hay que insistir no es obligar. Insistir, como decía, esta es la comida que comemos todos. No puede ser tampoco que el brócoli o el frijol sea para los niños y los papás tomemos pasta o macarrones. Es decir, que también tenemos que ser a veces muy ejemplares, ¿de acuerdo? Y no una mala táctica que antes hacían con nosotros es premiar si nos comemos. El mensaje se dice, ay, si te comes los frijoles, luego te doy un helado. Pues un mal mensaje. Qué malo tiene que estar el frijol, los frijoles y el postre, si el premio es tan bueno. No, la comida no es ni premio ni castigo. Es, bueno, como hay niños, yo les digo a los papás, o sea que si el niño cuando quiere ir por la mañana al cole dice que no quiere ir, ¿qué decís? Pues que no vaya, porque uno quiere ir y se enfada todos los días, pues que no vaya al cole. Y dices, no, tú vas al cole. Y los profesores, que lo saben muy bien, en la puerta del colegio, las profesoras, porque el niño se queda llorando, le dice a la mamá, no, no, tú vete, déjamelo y yo ya, y al cabo de un rato al niño se le pasa el enfado. ¿Por qué? Porque ya no pelea la profesora o el profesor con ese niño que está enfadado por ir al colegio. Y con los padres igual, no se trata de pelear, se trata de decir esto es lo que hay que hacer, tener mucha paciencia, premiar, no premiar, sino reconocer cuando un niño ha hecho el esfuerzo, no premiar, sino decir, muy bien campeón, muy bien campeona, eres como los mayores, ya comes igual que vas a ser igual de grande que tu hermano, que tu hermana, igual que tu papá, o vas a ser muy buen futbolista, o vas a ser muy buen atleta. Darle ese sentido positivo. La pelea o la obligación son malos compañeros. Muy Y bien. que confíen en ellos mismos. Papás, mamás, confiad en vosotros mismos. Tenéis más fortaleza de la que pensáis, pero no os ablandéis. No puede ser que a la primera que diga el niño no y coja una rabieta, pues uno ya ceda y ya, pues nada, que se tome un yogur, que se tome un flan, que se tome una galleta, no. Ser fuerte y algún día significa que a lo mejor se va a la cama sin cenar, pues no pasa nada. Nadie le ha pasado nada y el niño aprende el mensaje. No puede ser que me pelee y luego que sepan también que vean, sepan dar gracias, que participen también de la elaboración de los platos. Yo les animo a que les hagan partícipes de vamos a preparar juntos la comida, vamos a ir a comprar, vamos a hacerlo, tú vas a encargarte de estas cosas y yo de otras. Y harán de los alimentos algo más cercano. Bueno, nos pregunta una mamá, tenemos chicas
con dietas muy estrictas y sin cambios por tiempos largos. A esto me refiero, comen el mismo vegetal y carbohidrato por tiempos muy largos y sin proteína. ¿Esto se considera una buena práctica? No, como bien la mamá que ha preguntado sabe, es decir, hay que tener también cuidado con las adolescentes, porque es verdad que están muy preocupadas con la imagen, el peso, y hay que ser sensibles a sus peticiones, pero haciendo que tengan una dieta variada. No necesitamos mucha proteína en la dieta y la que tenemos que tomar que sea de alta calidad. El huevo, por ejemplo, es una proteína de alto valor biológico también. Las proteínas de los lácteos, el pescado, a veces hay niñas que no quieren comer carne por muchas razones, por la que sea, buscar otras formas alternativas de darle la proteína, pero tiene que haber. No necesitamos tanta proteína, a veces y el consejo que decía, que se sienten a la mesa de la casa y no hay menú, no hay comida para la niña o comida para el niño, comida para el papá y comida para la mamá, y el que hace la comida, lo que hace la comida desesperada por hacer 4 platos distintos, todos comemos de lo mismo. Cada uno comerá la cantidad que necesite, pero todos de lo mismo. Ok, nos dice una mamá, tengo un bebé de 8 meses y cuando lo siento a comer es muy inquieto, se levanta de la silla. Si lo siento en mis piernas, se pone de pie. Termina comiendo, pero así, de esa manera, jugando de pie. Por esa razón me cuesta saber si está satisfecho o no. Muchas veces termino levantando el plato sin acabarlo. ¿Cómo determino si quiere seguir comiendo o está satisfecho? ¿Y cómo le ayudo a ir adquiriendo el hábito de que en la mesa nos sentamos? Tiene 8 meses. Él todavía es pequeño para entender el hábito de que se siente en la mesa y, como ha dicho, es un niño inquieto. Pero si se levanta muchas veces y ya no quiere y ya no come más, es que ha dicho que ya no quiere más. Es decir, que no se preocupe de la cantidad. ¿Vale? Me gusta mucho esta pregunta y aprovecho la tentación de decir, ¿y si le pongo el móvil y los dibujos animados come mejor? No. Las pantallas tienen que no estar presentes en la mesa. Porque cuando comemos tenemos que ser conscientes de que comemos. Si le distraemos, esos son los niños que luego no saben parar, porque comen siempre pues, distraídos. Es como cuando uno va al cine, uno ve esos cubos llenos de palomitas, dice, uy, esto no hay quien se lo acabe. Y viendo la película, cuando te acabas queriendo dar cuenta, metes y ya acabaste el cubo entero de palomitas, porque no eras consciente de cuánto comías. Los bebés y sobre todo, pero todos, papás también, móviles, pantallas, fuera de la televisión. Ese niño inquieto que decía la mamá que le costaba pues a lo mejor hay que darle algo para que juegue con la mano, ¿no? Una sola cosa, que haga con la cuchara ruidos, bueno, que esté un poquito distraído, pero no obligarle a comer y si él no pide, si él ya ves que está jugando más que comiendo, se acaba la comida. ¿Sí? ¿Qué pasa con los niños más grandes que ya no aprendieron a comer algunos alimentos? ¿Cómo se logra que mejoren sus hábitos alimenticios añadiendo nuevos sabores y texturas, tal vez? Bueno, yo creo que ahí importa mucho el grupo. Ahí a veces en casa lo tenemos más difícil y te sorprende. A veces yo preguntas y te dicen las madres, si en el comedor se lo come todo y en casa no lo consigo. Y dice, bueno, pues no peleas en casa con aquellas cosas que ya han conseguido en el colegio, porque ya vemos que han conseguido introducir alimentos sanos. Y luego, sabiendo que en el cole lo hace, pues poco algún día poner lo mismo que sabemos que en el cole se come, pero no decirle, como te lo comes en el cole, ahora te lo vas a comer en casa. No entrar en esa guerra, hacerlo de una forma disimulada, ¿no? Bueno, vamos haciéndolo como podemos. Decía que muchos niños que decía que no comen, luego cuando le pones una comida, el buffet de un hotel en vacaciones, desayunan y se quedan a desayunar 3 veces. Es decir, que muchas veces es dedicarle un poquito de tiempo también y de imaginación. Confiar los papás, confiar en vuestra propia fortaleza, confiad en que sois capaces y compartir. Ya en el chico, cuando es muy mayor, la única manera que tenéis de cambiar el hábito es compartir la mesa con ellos muchas veces. Y que comer es el sitio donde no se debe hablar de la comida. Comemos y hablamos del colegio, de las aficiones, de los amigos. No decimos si estamos pendientes si ha comido mucho, ha comido poco, lo que sea, pero, pero estamos sentados y hemos preparado un menú para todos. O sea que animar a sentarse en la mesa muchas veces, ¿vale? Nos pregunta una mamá, mi hijo devuelve de la boca lo que no le gusta y le dan arcadas. Luego se bloquea y no come más. Eso nos Ah, preocupa mucho porque muy frecuentemente se va al kinder sin comer.
Nosotros nos sentamos a comer juntos, pero igual no funciona. Tiene 3 años, no come proteínas, solo queso. Bueno, seguro que toma proteína porque toma lácteos y los lácteos tienen bastante proteína, o sea que no hay problema. No se preocupe de la proteína. Proteína en la dieta tomamos de más, ¿vale? Es verdad que los 3 a 5 años, ese niño si come con otros, si come, a lo mejor se anima a comer un poquito más. Y no entrar, o sea, no entrar en la batalla todos los días de enfrentarse porque coma comida nueva. Lo podemos hacer algunas veces a la semana, pero no todos los días, porque si no, se bloquea, como dice esa mamá, y no consigues avanzar nada. Entonces, bueno, poner que al menos alguna vez a la semana se enfrente a ese alimento donde queremos que coma y que no ha comido. Y luego ir viendo las formas distintas de presentarlo, ¿no? A veces, por ejemplo, uno puede hacer una brocheta de verdura, es mucho más agradable que poner un plato de espinacas o que un plato de acelgas, ¿no? O, bueno, pues ver cómo si combino, como decía, el pimiento verde con el tomate rojo, con el calabacín o con los alimentos, buscar formas divertidas, donde el niño también vea y que participe, vuelvo a decir, que toque los alimentos con la mano. Ese niño que tiene rechazo a esos alimentos, bueno, primero que acompañe a la compra, que lo toque, que cuando vayamos a preparar, dejarle que lo toque, que toque esa comida que no quiere, que se vea cómo lo hacen, cómo hace la mamá o el papá, cómo elabora el plato, cómo lo echa a la cazuela. Y a lo mejor luego tiene curiosidad, porque los niños son siempre curiosos. Tiene curiosidad de ver que eso que antes él veía de una forma y ahora tiene otra forma, a ver a qué sabe, ¿no? Entonces dejarle entrar por la curiosidad. Muy bien. Aquí tenemos una mamita que pregunta, su hija ha tenido problemas con las texturas, la han llevado a estimulación, siente que el problema con las texturas se le ha dificultado con la alimentación porque siempre comen lo mismo, no, rechaza texturas distintas, colores que no les gustan. Bueno, yo creo que un poco ya ha hablado usted de esto, pero ¿qué le diría a usted? Remarcar, bueno, Sí. no, es verdad, hay una, como idea general, hay una etapa para enfrentarse a texturas nuevas, que son el final del primer año. O sea, el niño antes del año de edad tiene que haberse enfrentado a texturas que no sean solo líquido, ¿vale? Y luego, en esos niños que han tenido problemas, que parece que se ahogan cuando toman texturas un poco más groseras, buscar alimentos que son muy fáciles, que aunque sean duros, al contacto con la saliva se ablandan. Estoy pensando en galletas que se hacen muy blanditas o en el pan o el cereal, por ejemplo, el arroz inflado, que a los niños les gusta, suena, es duro, pero se aplasta. Cosas que él vea que no pasa nada. Y en algunas ocasiones hay que trabajar con el terapeuta ocupacional, que él con ejercicios mete o obliga, le enseña a manejar las texturas. Listo. Aquí tenemos otra consulta. Mi hija es preadolescente y está con sobrepeso. Hemos tratado de hacerle ver que puede comer mejor, pero el tema se ha convertido en motivo de discusión. ¿Cómo nos sugiere abordar este asunto de manera positiva? Bueno, si hay sobrepeso ya por una parte hay que hacer también actividad física, es decir, que el sobrepeso influye lo que comes y también cuánto te mueves. Entonces, hacer planes de familia juntos donde haya actividades al aire libre, sin duda, ¿no? Y luego, vuelvo a decir, no hacer de la comida un enfrentamiento, sino hacer, es la mesa, de lo que hay en la mesa para nosotros es lo mismo que hay para ella. Y eso significa un esfuerzo también para los papás, porque probablemente tengamos que poner alimentos que también a lo mejor nos apetecerían otros distintos. No, no hay que hacer una batalla de la comida, porque, y sobre todo un preadolescente que ya se empieza a rebelar, cuanto más le pelees, más se va a volver en tu contra. Entonces, decir, bueno, vamos a intentar no hablar de la comida, vamos a intentar que sea la comida un momento de paz, vamos a intentar ver que esos platos sean apetitosos y que sean de bajo contenido calórico, que lo podemos hacer. Pues la ración de la proteína, si es la que es grande, más pequeña, y hacer varias guarniciones, hacer, si es una persona que tiene mucho hambre siempre y no puede, pues empezar a lo mejor con fruta al principio para que se llene un poco y se le aplaque, ¿vale? Hacer que tenga que cortar los alimentos para que tenga que ir despacio. Si uno se bebería 1 litro de yogur helado o de helado, sin embargo, algo que tienes que cortar con el cuchillo y el tenedor vas a ir más despacio. Entonces, ir viendo qué cosas le hacen que tenga un poquito de ejercicio, ¿no? No hablarle mucho de la comida. Si, por ejemplo, le gusta mucho el pan, pues
la ración de pan, cortarla antes de empezar la comida, pues si no vas cogiendo más trozos, ¿no? Entonces, bueno, hacer guarniciones más grandes y el plato principal más pequeño y buscar aquellos alimentos que tienen un poco menos de contenido calórico, pues menos pasta, menos pizza, más cereal, más verdura, más fruta, más legumbre. Y Igual, no desanimarse, no desanimarse. Al final también una parte que es la libertad, que es, nosotros no somos dueños de nuestros hijos, hay una parte, nosotros podemos enseñarles los hábitos, pero no podemos obligarles a que los sigan, ni para esto ni para otras cosas. Tienen que tener un mensaje de nuestra parte. A veces lo recuperarán años más tarde. ¿Cuántas veces nosotros echamos de menos de adultos esas comidas que con nuestros padres, cuántas veces hicimos a nuestra madre llorar, no llorar, pero alguna vez se volvió el plato a la cocina o al suelo, de esas lentejas o lo que fuera, y ahora cuando te invita a comer tu madre dice, ay, dame por favor lentejas, qué ricas están, ¿no? Porque ese mensaje lo recibieron de pequeños y se quedó. Eso no se olvida. Y recordar, cuando vais a casa de vuestros padres, los que tenéis padres mayores, pedís, por favor, hazme aquello que de pequeño a veces te costó mucho, pero que aprecias muchísimo. O sea, que recordar, nada cae en balde. Todo lo que hagáis, aunque no consigáis el resultado ahora, sirve, sirve. bueno, tenemos dos últimas preguntas. Mi hijo de 8 años come poca proteína, huevo y pollo, tal vez sí como poca variedad. Me preocupa que no coma otras fuentes de proteína. ¿Cómo podemos ayudarlo? Bueno, no se preocupe si está tomando pollo y huevo, son dos fuentes de proteína buena. Yo lo que me gustaría es que tomara lo que no es proteína, ¿eh? O sea, que ahí está la verdura. La legumbre es una fuente de proteína muy buena. Los frijoles, los garbanzos, la lenteja, es una proteína que está bien. Nunca tenemos problema con la proteína en cantidad. Podemos ser, como ha dicho esta mamá, en la variedad. Y también, pues ver cómo a veces, pues el rebozado con huevo, pues es la proteína del huevo. A veces tengo que ver cómo presento los alimentos de forma, bueno, pues si yo hago un puré y le añado leche, ya tengo la proteína de la leche incorporada a un puré. Es decir, que tengo muchas formas de conseguir aumentar la proteína. Pero vuelvo a decir lo mismo, la proteína, gracias a Dios, nuestra dieta y las sociedades que han ido mejorando económicamente no tienen problema para conseguir proteína suficiente. Y la última pregunta que tengo por aquí es, si a mi hijo no le gusta lo que el kinder le ofrece, porque digamos aquí en nuestro preescolares el comedor es obligatorio, ¿verdad? Para todos los chicos, excepto que tengan alguna alergia importante que no podamos suplir. La pregunta es muy buena. La comida, ahí es el sitio donde sí se puede apretar. Es decir, tiene que ser la comida del colegio, no hacer excepción. Ya uno compensará en casa con y dice, bueno, pues yo ya sé que en la noche, lo que no voy a hacer es pelearme en el colegio y en casa con la comida. Y donde va a aprender, porque es más fuerte el que está en el colegio sin cambiar un poco la rutina, ahí es donde se puede conseguir lo que en casa no se consigue. Si le decimos que no le den lo que no le gusta en casa, tampoco en el cole no vamos a avanzar. Yo creo que hay que confiar mucho en esa tarea del comedor escolar, que ayuda mucho a esos niños que tienen dificultades por incorporar alimentos nuevos. Yo les digo a los papás que lo que no batallen es en todos los sitios. Ya sé que viene del cole diciendo que tal, pero no importa, que siga con la comida del cole, que la comida del colegio contiene la fruta, la verdura, el pescado, las cosas que tiene que contemplar una alimentación sana y luego ellos, bueno, pues que sepan complementar aquello que se da del colegio. Vuelvo a decir lo mismo, que vienen a largo plazo, que esto es una inversión, que no piensen en el hoy, piensen en tengo que conseguir hábitos saludables. Yo no soy capaz solo con mis medios. ¿Quién me puede ayudar? ¿El comedor escolar? Pues el comedor escolar. ¿Comer con los primos 2 veces a la semana? Pues comer con los primos 2 veces a la semana. Es decir, buscar las alternativas para esos niños que a veces tienen dificultades y que son encima un poco tozudos y acaban siendo pues, un poco piqui, como decía aquella mamá. Vuelvo a decir lo mismo, sin perder la tranquilidad. Son niños sanos, gracias a Dios. El ser humano, su organismo, funciona con lo que le des. No se preocupen, es más importante educar en los hábitos. Y las cantidades, no hay problema, sí. Ya tendréis, si los que tengan hijos adolescentes ven que se les vacía la nevera y la despensa cada minuto, es decir, que las necesidades están por encima, o sea que no hay problema.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad es que ha sido un gusto compartir toda su experiencia y todo su conocimiento, ¿verdad? Y que vaya a ser de muchísima utilidad para todas nuestras familias. Agradecemos mucho a los papás que se han conectado y que con ilusión, ¿verdad?, han hecho sus preguntas para encontrar respuestas a eso que es ese reto tan grande que es la alimentación de los hijos. Realmente todos los papás queremos para nuestros hijos lo mejor en todas las áreas, pero es un trabajo interesante y qué bueno, doctor, entender claramente que esto se adquiere en la primera infancia, ¿verdad? Para que sea una etapa en la que los papás nos pongamos a trabajar fuertemente, porque de luego, como toda adquisición de hábitos, va a ser más difícil, ¿verdad? Y es, como bien has dicho, es una inversión de futuro. Yo creo que, aunque sea a veces duro, porque te da pena también que tu hijo a lo mejor se vaya a la cama sin cenar, pero pensar esto es por su bien, como cuando le regaño o cuando le digo no, pero no hacer una batalla. Al final, ellos tienen que ver que tú quieres lo mejor y que compartes con ellos, pero que vale la pena, ¿no? Y confiar mucho en vuestras propias fortalezas. Papás, mamás, nadie quiere más a vuestros hijos que vosotros. Nadie va a hacer más cosas por ellos que vosotros. Y sabéis que a veces pues, hay que regañar o hay que decir que no, hay que... Y la alimentación, como el resto de cosas, también se aprende. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su amabilidad, por su tiempo, por su generosidad también al querer compartir con nosotros esta linda sesión de esta mañana. Muchas gracias. Buenos días, que tengan buen día. Muchas gracias por la invitación y un abrazo fuerte a un país tan querido. Hasta luego, gracias. Gracias.